están? Soy Cristina Ibarra y en este video vamos a continuar con la regulación del equilibrio ácido-base en el papel del pulmón. Habíamos hablado de los mecanismos implicados en el control del estado ácido-base y explicamos en el video anterior el papel que juegan los amortiguadores de los líquidos corporales. En efecto, los sistemas químicos de una manera inmediata tratan de controlar el pH. Pero entonces, en este sistema de regulación también interviene el pulmón. El pulmón interviene en segundos a minutos y su función es expirar el dióxido de carbono por medio de la ventilación pulmonar. Y finalmente, el riñón interviene de una manera tardía. ¿Cómo actúa el pulmón en su capacidad amortiguadora del estado ácido-base? Bueno, la ventilación pulmonar en su inspiración capta oxígeno y en su expiración elimina dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es producido por el metabolismo celular y captado por el glóbulo rojo. La anhidrasa carbónica presente lo convierte rápidamente en ácido carbónico y se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. En el momento en que se elimina el oxígeno hacia los intercambios, el oxígeno hacia los tejidos, la hemoglobina queda libre para captar esos hidrogeniones. El bicarbonato sale del glóbulo rojo intercambiándose con cloruro, como ya lo habíamos dicho, y cuando llega al pulmón ocurre el fenómeno inverso. La anhidrasa carbónica produce dióxido de carbono, el dióxido de carbono difunde al pulmón y del pulmón es expirado junto con la expiración de oxígeno. Y así, el glóbulo rojo en su viaje de ida y vuelta desde el pulmón hacia los tejidos puede hacer este intercambio. ¿Cómo se regula la tasa de ventilación? Bueno, el pH está continuamente amenazado por este aumento de dióxido de carbono en los tejidos, de manera tal que el pH está constantemente tendiendo a una disminución. Entonces, a nivel del pulmón se acumula dióxido de carbono para ser eliminado, como decíamos. El sistema nervioso central, a nivel del bulbo raquídeo, existen unas neuronas que son sensibles al aumento de iones hidrógenos y un poco menos, pero también sensible a un aumento de dióxido de carbono. Esas neuronas se activan de manera tal que aumenta la frecuencia respiratoria y ese aumento de la frecuencia respiratoria, ese efecto de pH sobre la ventilación alveolar lo podemos ver en este gráfico. Si graficamos ventilación alveolar en función del pH de la sangre, fíjense ustedes que cuando el pH cae de 7,4, 7,3, 7,2, aumenta la ventilación alveolar de una manera exponencial, es decir, aumenta mucho, tiene una alta respuesta. Esa capacidad de amortiguamiento dado por el aumento de ventilación alveolar va a disminuir la presión parcial de CO2 para volver. Ese efecto de la ventilación alveolar sobre el pH lo podemos ver en este, es decir, así como el pH afecta a la ventilación alveolar también afecta el pH. Fíjense ustedes que en este gráfico graficamos en lo ordenado un cambio de pH del líquido extracelular. ¿Ven? Sin cambio sería 0. Cambio positivo, 1, 2, 3 o negativo, en función del índice de ventilación alveolar. Tenemos el valor normal acá con 1, el índice de ventilación 1, que se aumenta al doble. Fíjense que el pH aumentaría de 7,4, aumenta 0,2, o sea, de 7,4 a 7,6. Entonces queremos mostrar con esto que ante un cambio de la ventilación, un aumento de la ventilación, disminuye la presión parcial de CO2 y en la ecuación de Henderson-Hasselbalch vemos que una disminución en el denominador va a producir un aumento de pH. Lo mismo ocurre con la disminución de la ventilación, con la salvedad que ya dijimos, pero si la disminución de la ventilación lleva a un aumento
de la presión parcial de CO2, esto va a originar una